Bueno, creo que ya estamos arriba. Esperamos a que se unan un poquito más de participantes. Y bueno, damos inicio a este YG Talks. Hola y sean todos bienvenidos a YG Talks. Para aquellos que nos ven por primera vez, YG Talks es un foro creado por YG Consultores que busca justamente promover información de interés en el sector financiero, no solo en México, sino en el mundo. En esta edición de Coffee Break tenemos el honor de compartir panel con grandes personalidades con este tema fintech en el mundo. Esta en nuestra segunda edición. En esta ocasión nos acompañan ponentes situados en Latinoamérica y en España. Y bueno, me gustaría comenzar presentándolos, iniciando con las mujeres, a Inés Páez, quien es directora ejecutiva de ADO Fintech, de la Asociación Dominicana de Empresas Fintech. Y bueno, un placer que estés aquí con nosotros, Inés. Bienvenida. Gracias, Giovanna. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. También nos acompaña Sebastián Olivera, quien es fundador de la Cámara Uruguaya de Fintech, cofundador de la Alianza Fintech Iberoamérica y de un proyecto muy importante que se llama WeFintech, que une a mujeres en el sector fintech situadas en Iberoamérica. Sebastián, bueno, él representa Uruguay. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, Giovanna. Buenas tardes y bueno, un gusto compartir con tan queridos amigos. No, a ti. Y por último tenemos a Rodrigo García de la Cruz. Rodrigo representa España, es CEO y fundador de Finnovating y también es presidente de la Asociación Española de Fintech. Rodrigo, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Bueno, pues ya que los presenté a todos, quiero decirles que estamos muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Y pues bueno, vamos a comenzar con una breve introducción. Como saben, pues las fintech, debido a su popularidad en los últimos años, han tenido un crecimiento enorme en todo el mundo y pues cada vez se han vuelto más importantes para este sector. Lo anterior me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios y cómo es que contribuyen las fintech en la inclusión financiera en su país? Me gustaría que iniciáramos con Inés. Inés, cuéntanos, ¿cómo es que contribuyen las fintech en República Dominicana? Bueno, en República Dominicana, creo que como la mayoría de los países de Latinoamérica, pues la inclusión financiera ronda el 50%. Entonces, definitivamente ahí las fintechs pues tienen un papel sumamente importante. Y eso viene a que, bueno, como son pues 100% digitales, utilizan medios que sí pueden llegar pues a un volumen mayor de población. Estamos hablando de que en el caso de República Dominicana, por ejemplo, la penetración de telefonía móvil supera el 80%. Entonces, cuando tienes pues esa diferencia, tienes ahí una brecha donde pues esa herramienta, que son pues, los móviles, sí te permiten llegar a un volumen pues bastante considerable. Entonces, las fintechs han utilizado pues esos canales, no solo la parte móvil, sino también pues la penetración de Internet para poder llegar a esa población de una forma distinta, aprovechando pues todo lo que son los canales digitales. Eso en el caso de la población. En el caso, por ejemplo, de las MIPYMES, que sabemos que tienen siempre pues ese tema de acceso a capital de trabajo, pues las fintechs han pues dado, digamos, con esa oportunidad y ese permitirles el acceso a lo que es el financiamiento alternativo, la parte, por ejemplo, de negociación de facturas con lo que son las plataformas de factoring y luego pues todos los emprendimientos que muchas veces se les dificulta poder unirse, por ejemplo, a un adquiriente, pues a través de lo que son las pasarelas y los agregadores de pago, tienen ese acceso a poder vender sus productos o sus servicios de una forma más fácil. ¿Y qué más decirte? Pues mencionarte todo el tema de reducción de costos a nivel transaccional, que pues al ser digitales las fintechs pueden lograr que sea un servicio más costo efectivo y eso pues ayuda a que los servicios para las MIPYMES sean mucho más asequibles. Entonces entiendo que pues tanto a nivel de población como de empresas MIPYMES las fintechs brindan pues una gama de beneficios bastante considerable.
Sí, claro, totalmente. La verdad es que ahorita me gustaría retomar este punto que mencionas, sobre todo por la practicidad, ¿no? Y la accesibilidad que es tener a esos servicios financieros, porque lo hace muchísimo más práctico y que existan como que otras opciones para poder acceder a estos servicios, ¿no? Sí. Bueno, y pues ahora me gustaría comenzar con, bueno, continuar con Sebastián. Sebastián, cuéntanos cómo es que contribuyen las fintech en en Uruguay. Bueno, básicamente es importante que las grandes contribuciones son comunes a todos nuestros países de la región iberoamericana, con excepción de España y Portugal, que están obviamente en otro nivel un poco más desarrollado. Básicamente, si tuviéramos que distinguir o nombrar algunas de las características, ya muchas las nombró Inés, pero bueno, retomar cinco. Y todo lo que es la injerencia y el impacto que tienen los costos de transacción, la disminución de los tiempos de procesamiento, otra cuestión también es todo lo que hace a las cuestiones de innovación, en la flexibilidad. O sea, todos los desarrollos fintech tienden a desarrollarse en donde están digamos, los puntos de fricción o los pain points que hay en la banca tradicional, y ahí es donde las fintech aportan esa facilidad, la adopción y esa flexibilidad. También la disrupción de este tipo de empresas en el sector tradicional, como el de los pagos, ha aumentado la competencia en este sector y ha generado que los bancos también tengan que ofrecer servicios a clientes minoristas, por ejemplo, en donde anteriormente no había sectores de negocio a priori cubiertos por estas instituciones. Obviamente que también hay todo un tema de estrés de agregarle valor a las cuentas que ya existen, en mayor transaccionalidad, en mayor facilidad. O sea, lo que hacen la fintech muy bien es que ponen al cliente o al usuario en el centro del desarrollo del producto, y eso hace que empodere a la persona. Y obviamente no podemos pasar la coyuntura de lo que hace relativo a la situación del COVID. Actualmente las crisis, hay discusiones filosóficas y académicas si las crisis son de liquidez o de qué otro tipo. En lo personal considero que son crisis de liquidez. Básicamente hay problemas en el flujo de dinero en los diferentes agentes del mercado, y obviamente estas restricciones, todas las soluciones fintech favorecen la circulación de ese flujo, tanto en agentes tradicionales ya cubiertos o como en sectores tradicionales o no atendidos. Obviamente que todos estos ajustes y estos servicios, perdón, que todos estos servicios de la fintech, en este escenario en particular, requieren un ajuste en base a la ecuación de riesgo por las cuestiones propias de la economía coyuntural, que van a afectar obviamente todo el tema de impagos y las reservas. Y en lo personal entiendo que tiene que haber, para que digamos, estas soluciones lleguen a donde deben llegar, todo el tema de manejos de garantía por parte digamos, las instituciones del Estado o de crédito en general. Sí, sí, totalmente. Y también este punto que mencionas, yo creo que es básico, que deben ir enfocadas hacia el cliente. Por ejemplo, aquí en el caso de México, tiene que haber cierta protección al consumidor, y es algo que pues las fintech finalmente van enfocadas a ese punto, ¿no? Es parte medular de eso que, eh, que justo este tema esté incluido el cliente, cómo es que le va a beneficiar esto. Y un factor que me olvidé de mencionar, que es sumamente relevante, es toda la aportación que hace la fintech en los sistemas relacionados a la educación financiera. Como de la protección que hay del consumidor. Allí la Conducef ejerce un rol súper importante en todo lo que es la protección de datos, esta lista para no ser contactado, que observa y penaliza a las empresas que no hacen un buen uso de esas bases de datos. Entonces, indudablemente la fintech lo que agregan en términos de inclusión financiera es esa capacidad de educar y de servir masivamente a grandes volúmenes, esta masa crítica de población de forma eficiente, ¿no? Tanto para el banco o para la fintech o el prestador, como para el receptor de sus servicios. Sí, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, le cedemos la palabra a Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos cómo es que contribuyen las fintech y cuáles son sus beneficios en España.
Bueno, la verdad es que ya mis queridos compañeros y amigos Inés y Sebastián ya han puesto en contexto bastante de las aportaciones que pueden hacer las compañías fintech a los ciudadanos, a la sociedad en general, ¿no? Es verdad que va mucho también por regiones o por países en función de la madurez del sistema financiero y entonces, bueno, es verdad que, por ejemplo, en Latinoamérica o en otros países se habla mucho de inclusión financiera porque existe una gran oportunidad, obviamente, para que las compañías fintech puedan ayudar, ¿no?, a esa bancarización de la población y además dando un salto cualitativo y cuantitativo en términos de digitalización, ¿no? En Europa y en España a mí me gusta hablar más muchas veces de democratización financiera, ¿no?, que es un término que dista un poquito de la inclusión financiera porque teniendo en cuenta que obviamente en España el 99% de los ciudadanos tienen una cuenta bancaria, es decir, que no existen esas necesidades de inclusión financiera, pero sí existen aún así muchísimas oportunidades dentro de lo que es las aportaciones de las compañías fintech, ¿no? Y me gustaría incluir algunos ejemplos, ¿no? Porque a pesar de que pueda estar más maduro o no el sector financiero, obviamente existen siempre muchas oportunidades en temas de experiencia de usuario que habéis comentado, en temas de digitalización y sobre todo también en algo que es muy importante, que es la generación de competencia, ¿no? Es decir, cada vez hay menos entidades financieras, más fusiones, sobre todo en Europa, y es muy importante que haya diferentes jugadores, diferentes players ofreciendo alternativas diferentes a las actualmente consistentes, porque además es un acelerador de la innovación, siempre enfocada hacia el cliente, ¿no? Entonces, en términos de democratización, me gusta, por ejemplo, siempre destacar un caso típico, ¿no? Por ejemplo, lo que es inversión en temas inmobiliarios, ¿no? En temas de real estate, ¿no? Es decir, si yo quiero invertir como persona final y no tengo el volumen o el importe para comprar un piso, no puedo invertir, ¿no? Existen diferentes alternativas, pero nunca va a haber una alternativa como las que existen, por ejemplo, con el crowdfunding inmobiliario, que a partir de $50 puedes invertir, obviamente, en servicios o en activos financieros, en activos inmobiliarios y que además de alguna forma muy sencilla puedes elegir en qué casas quieres invertir y tener además muy diversificado el riesgo en diferentes activos, ¿no? Otro de los casos a mí también me gusta mucho por encima de la mesa es toda la gestión automatizada de inversiones. Es decir, hasta ahora, si una persona común de la calle quería invertir en diferentes acciones, en mercados o en estrategias de alto valor añadido, como por ejemplo puedan invertir a grandes patrimonios, pues o tener muchos patrimonios o lo banca ni siquiera te escuchaba, ¿no? Entonces, la tecnología ha llegado para, de alguna forma, permitir democratizar el acceso a la inversión en mercados, en acciones o con algoritmos de inteligencia artificial a partir de muy pocos dólares, de muy pocos euros, algo que antes estaba solamente accesible a unos pocos, ¿no? Que tenían a lo mejor muchos recursos. Incluso se está viendo que incluso los que tienen muchos recursos también utilizan ese tipo de plataformas porque además no solo son más accesibles y con mejor experiencia de usuario, sino que muchas veces además son también más baratas y más fáciles de utilizar, ¿no? Obviamente también en temas de ahorro estamos viendo, por ejemplo, con muchos asesores digitales, ¿no? Los permiten a los clientes poder comparar, poder ver y ahorrar muchas comisiones y muchos gastos que a lo mejor de otra forma no tendrían, ¿no? O tendrían, ¿no? Es decir, pues tanto a los comparadores a la hora de elegir un producto financiero o como a aquellos asesores financieros digitales, los famosos PCMs, ¿no? Que te permiten de alguna forma tener un control sobre tus gastos, sobre tus ingresos, sobre las comisiones cobradas, etcétera, ¿no? Y luego, por último, yo creo que también las fintech tienen un impacto doble, por un lado, en temas de sostenibilidad y en temas de la salida de la crisis, ¿no? Yo creo que las fintech están trabajando mucho en ayudar a muchas compañías, empresas particulares a obtener financiación o microfinanciación adaptada que de otra forma no conseguirían, ¿no? Por ejemplo, las plataformas de equity crowdfunding que financian a su vez a sus startups están funcionando ahora a pleno rendimiento y están ayudando a generar liquidez a compañías que se financian vía equity y no vía deuda, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estamos viendo que no solo ya es competencia, mejora de experiencia, democratización, sino que es también generación de ayuda para salir de la crisis y obviamente también temas relacionados con sostenibilidad. Sí, claro, y me gustaría retomar este punto que dices sobre la innovación. Yo creo que a diferencia de, bueno, no me dejarán mentir Sebastián e Inés, a diferencia de Latinoamérica, pues justo este tema me impacta, que digas que la inclusión financiera no lo ven tanto como un punto de inclusión financiera, porque allá las personas sí tienen cuenta bancaria, la mayoría de ellas. Entonces es un punto que a diferencia de aquí,
por ejemplo, sí existe como esa deficiencia, ¿no? Como que existe un poco más, como lo comentaba Sebastián, un poco más de educación financiera enfocada a esos puntos, ¿no? Que podemos utilizar este tipo de servicios para facilitarnos y tener más, que sean más asequibles y que haya como más acceso y seguridad a los mismos. Y bueno, pues como ya comentamos y como también ya nos comentó Sebastián, pues el concepto fintech es súper amplio y abarca muchísimos tipos de servicios financieros. En México, por ejemplo, la regulación se enfocó a los crowdfundings, sandbox, las wallets, activos virtuales, pero me gustaría saber, en el caso de sus países, qué tipos de fintech son las que existen, cuáles son los tipos, cuáles son las que se regulan. Bueno, iniciamos esta vez con Sebastián. Sebastián, cuéntanos. Perfecto. Bueno, el último mapeo que hicimos nosotros con la CEPAL, encontramos, Uruguay es un caso atípico en la región, porque si bien existen 4 cámaras de tecnología, las empresas que se identifican como puramente fintech, lo que hemos relevado son 63, pero existen más de 700 también empresas de software que exportan, digamos, servicios al mundo. Y esa es la realidad que también se observa en las empresas fintech, en donde la mayoría operan con jugadores globales. Tenemos KingSwitch, que tiene billeteras virtuales en toda América Latina, Bankingly, Dlocal, que corre los pagos de empresas multinacionales, está trabajando con Amazon, con otros gigantes, Prometeo Open Banking, que es una de las Open Banking más grandes de América Latina, pero digamos, el tamaño del mercado de Uruguay hace que Uruguay se preste de cara al mundo y como un hub para captar inversiones desde Uruguay hacia la región. Básicamente, como te decía, perdón, debo corregirme, 63, no 69 que tenemos mapeadas, por ir a grosso modo, 25% están asociadas o están en el campo de los desarrollos de productos específicos para instituciones financieras, y no son proveedores de instituciones financieras tradicionales. El 24% se dedican a lo que son préstamos a través de plataformas electrónicas. El 21% se dedican a pagos y remesas. A nivel internacional, la distribución parecería ser bastante, digamos, similar en lo que son los pagos y el crédito, que parecerían ser puntos de bastante fricción, en donde la banca tradicional tiene que lidiar con ellos, y allí las fintech han desarrollado. Después tenemos en esos 3 primeros capítulos tenemos el 70% de las empresas fintech, como decía, desarrollo para sistemas para instituciones financieras, 24% para plataformas y 21% para pagos. Después, más alejado, tenemos el 6% de gestión de patrimonios, el 5% para crowdfunding, gestión financiera empresarial, ciberseguridad, lo que es relacionado al RegTech, más orientado a compliance, a cumplimiento de normativa, y el 3% para educación financiera y ahorro. Parece un contrasentido el 3% para educación financiera, porque yo omití decir que una de las consecuencias favorables de la ley de inclusión financiera que existe en Uruguay es que al 2019 lo que se había estimado es que el 92% de la población en Uruguay tiene acceso a un medio de pago digital, lo cual en la región es un dato que no acompaña la tendencia a nivel latinoamericano. Como te decía, las empresas mayormente operan dentro de un marco de legalidad general, no hay como en México una regulación primaria, se ha optado por los principios de regulación. Sí tenemos regulación específica dentro de lo que es la ley de inclusión financiera, que ha ofrecido el marco para la innovación, para las cuestiones de dinero electrónico, o instituciones de emisoras de dinero electrónico, que eso lo tomaremos más adelante. En lo personal, entiendo, el Banco Central de Uruguay ha tenido una posición bastante abierta de observar y analizar los temas, generando algunos lineamientos para lo que es el préstamo, el peer-to-peer lending en Uruguay en 2018, y finalmente tenemos una reglamentación que es muy fresca acerca de emprendimiento y crowdfunding, que básicamente lo que hace es acelerar todo lo que es los plazos de creación y ciertas condiciones más ventajosas para los emprendedores, y habilitar el crowdfunding bajo la supervisión del Banco Central de Uruguay. Es bastante nueva la regulación y no hemos tenido el tiempo lógico para analizar y para acceder a los casos en la realidad para tomar las primeras mediciones. Pero bueno, como te decía, básicamente esas son el mapeo de la fintech, con un gran drive, una gran orientación a prestar servicios desde Uruguay hacia el exterior, y de presentar a Uruguay por su ventajoso sistema
digamos, financiero y tributario por las cuestiones de seguridad, como hub, no solo inversión fintech en particular, sino de todo lo que es agritech y todas las variables del tech, a través de, como, sobre todo para puerta de entrada del Mercosur, por la legislación, digamos, conjunta. Sí, pues muy interesante lo que nos comenta Sebastián, y yo creo que parte de que exista una nueva reglamentación en Uruguay, como nos comentas, es justo por este crecimiento que han tenido las fintech en tu país, y eso es un punto muy bueno. Bueno, pues continuamos con Rodrigo. Rodrigo pues ya nos comentó un poquito más o menos de cuáles son los tipos de fintech que existen en su país, pero adelante tienes la palabra. Vale, pues siguiendo con la parte de la regulación, nosotros montamos la Asociación Española de Fintech y Surtech a principios de 2016, precisamente porque veíamos que uno de los grandes retos para tener un buen ecosistema fuerte a nivel de país es tener una asociación que represente a los asociados y que sea el interlocutor válido con los diferentes supervisores y reguladores, ¿no? Con los que hay que tener muy buena relación, hay que tener constante interacción con ellos para que conozcan cuáles son las grandes necesidades que tiene el sector, ¿no? Para poder avanzar. Ya en 2015 se reguló uno de los grandes sectores que también ha anticipado Sebastián, que era el crowdfunding y el equity crowdfunding, el crowdfunding inmobiliario y el crowdlending, ¿no? En una ley que además yo creo que fue uno de los pioneros a nivel europeo, junto con Francia e Inglaterra. Fuimos muy avanzados en esta regulación. Y eso permitió que se desarrollaran muchos modelos de negocio en los siguientes años, ¿no? Es verdad que muchas veces se habla de regulación fintech, ¿no? Y lo que existe es muchas compañías fintech que ya están de alguna forma dentro de marcos regulatorios existentes, ¿no? Es decir, si una compañía quiere hacer pagos, pues normalmente tendrá que ser una entidad de pagos, ¿no? Si una compañía quiere asesorar en temas financieros, pues en España hay una figura que se llama las EAFIs, que son entidades de asesoramiento financiero, que tendrá que tener esa regulación, ¿no? Y si quieres pasar de ser un neobanco a ser un challenger bank, pues tendrás que tener una licencia bancaria que ya existe, ¿no? Otra cosa es que busquemos luego licencias parciales o limitadas para poder ejercer actividades limitadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que existen nuevos espacios, nuevos modelos de negocio, como el que estaba comentando, el crowd, que son modelos de negocio que no existen y que tienes que empezar a crear, ¿no? O en otros países a lo mejor, o crear nuevos espacios de regulación para este tipo de modelos de negocio, ¿no? Todo lo que viene más tiene que ver con Bitcoin, con criptodivisas, con tokenización de activos, o sea, espacios y regulaciones que muchas veces en muchos países no existen, ¿no? Lo que es clave es el impacto que puede tener, obviamente, el desarrollo de la innovación y, de la regulación y cómo se va incorporando esta innovación dentro de la regulación. Porque cambiar leyes en los países es muy complicado, y lo digo por experiencia que llevamos queriendo lanzar y cambiar las leyes durante varios años, y es muy complicado porque cuando no es porque hay otras prioridades a nivel gubernamental, es porque hay elecciones o porque hay... Entonces, cambiar leyes no es nada fácil, sobre todo en temas tan delicados y como es el sistema financiero, el sistema de seguros, ¿no? Destacar, yo creo que una de las mejores soluciones que encontramos ya en España en 2017 fue crear un sandbox, ¿no? Crear un espacio de trabajo, un espacio donde precisamente permitamos a los supervisores reguladores identificar soluciones o las innovaciones existentes que puedan estar correctamente reguladas o que tengan que modificarse las regulaciones, o correctamente supervisadas sin tener que modificar una regulación, porque no todo tiene que estar regulado o puede estar regulado y lo que hacer es modificar algunas formas de regularse o de supervisarse incluso, ¿no? Entonces, el sandbox es, como dice la palabra, un espacio, una caja de arena, un espacio de trabajo donde la innovación va a poder estar desarrollándose de la mano de los supervisores, sobre todo para proteger al cliente final de forma segura. Entonces, llevamos trabajando con el gobierno ya desde hace varios años, casi, pues vamos a cumplir casi 2 años y medio, y el objetivo es que ya salga este sandbox en los próximos meses. Yo creo que después de septiembre estará listo, siendo además un sandbox que coge lo mejor de muchos países, coge lo mejor de inglés, lo mejor de Singapur, va a ser uno de los más ambiciosos y amplios, y una de las ventajas que tiene es que además tiene impacto en toda la Unión Europea, es decir, que cualquier compañía europea puede acceder a sandbox, o cualquier compañía
latinoamericana con sede en España también podrá entrar al sandbox y lo que salga de ese sandbox podrá tener aplicación directa en lo que es toda la Unión Europea, lo cual tiene muchas ventajas, ¿no? Y para nosotros la regulación es esencial, ¿no? Porque puede limitar o no puede limitar, ¿no? En España ahora mismo creo que somos un país que tenemos 3 supervisores, un regulador que está avanzando mucho en temas de regulación y que además yo creo que somos un buen puente entre Latinoamérica, en que compartimos muchas regulaciones y muchos principios regulatorios en el sector financiero, pero por otro lado también tenemos muchas regulaciones comunes a la Unión Europea, con lo cual tenemos esa capacidad doble de poder escalar muy bien modelos de negocio en ambas regiones, ¿no? Sí. Sí, me parece muy interesante lo que comentas, que justo están creando este sandbox que está retomando como regulaciones de distintas partes muy importantes como para generar un marco jurídico súper amplio, ¿no? Y que exista como mayor certeza jurídica porque es justo lo que a veces buscan en una empresa fintech. Total, sí, yo creo que es una de las mejores herramientas, ¿no? Esto hay que darles las gracias a los británicos, ¿no? Que fueron ellos los que crearon este espacio de trabajo ya en 2017 y nosotros hemos hecho un trabajo realmente muy, muy intenso para poder llevar un sandbox anglosajón a lo que sería al mundo latino, al mundo romano, al derecho romano, que no tiene nada que ver con el anglosajón. Y repito, es un sandbox que permite a compañías que estén o no reguladas desarrollar modelos de negocio regulados o no regulados, ¿no? En Latinoamérica hay algunos sandbox, pero no todos con esa amplitud, ¿no? Y a nivel internacional, por ejemplo, en Australia solo pueden entrar compañías B2C, no pueden entrar compañías B2B, o hay otros países hay sandbox que son supervisores y que solamente lo manejan los supervisores, y en otros países existen sandbox que solamente pueden entrar compañías reguladas, con lo cual al final es un sandbox para bancos, ¿no? Entonces, nosotros hemos sido bastante ambiciosos con esa propuesta al gobierno, el gobierno la ha asumido como tal, los supervisores y los reguladores han sido muy proactivos y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado ante el proyecto de ley y cómo va a salir la ley en el futuro, ¿no? Con lo cual estamos muy esperanzados. Sí, pues muchas gracias, Rodrigo. Ahora le cedemos la palabra a Inés. Inés, cuéntanos cuáles son los tipos de fintech que existen en República Dominicana. Bueno, en el caso de República Dominicana nos parecemos un poco más pues a lo que comentó Sebastián de Uruguay a nivel de lo que es el tamaño del mercado, ¿no? Aquí tenemos, ya superamos las 70 empresas fintechs que tengamos mapeadas pues al último ejercicio que hicimos. Son muchas más, hay algunas que están pues en proceso de, digamos, de salir operativamente, por eso no las tenemos ahí contadas, pero entendemos que para finalizar el año pues probablemente esas 70 se habrán convertido pues quizás en unas 80 o 90 empresas. Entonces, pues a nivel de la clasificación, nosotros creo que todos los presentes trabajamos mucho de la mano con el Banco Interamericano de Desarrollo y como ellos han clasificado pues las verticales de fintech, que así les llamamos a las distintas categorías, de las que el Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado en Latinoamérica, que son unas 12 verticales. En República Dominicana tenemos 9 operando, que son, bueno, te las voy mencionando. Tenemos todo el tema de pagos digitales y remesas, que es pues bastante importante su presencia en el país. Tenemos todo lo que es financiamiento alternativo, gestión de finanzas empresariales, tenemos también gestión de finanzas personales, la parte de InsurTech o seguros digitales, tenemos el RegTech que mencionó Sebastián, que es la parte de ayudar con lo que es el cumplimiento normativo, todo lo que es conozca a su cliente y demás temas pues de regulatorios. También tenemos la parte de infraestructura para instituciones financieras. Ahí está pues todo lo que es onboarding digital, firma electrónica, prevención de fraude, etcétera. En el caso de nosotros, a nivel de crowdfunding, tenemos una sola categoría, que es la parte de crowdfunding de donaciones, por un tema regulatorio, que las demás, pues, al considerarse captación, está, digamos, prohibido para las fintechs, porque solo el crowdfunding, la parte de captación solo la pueden hacer pues las entidades de intermediación financiera, y entonces, pues, solo tenemos el caso de los crowdfunding de donaciones. Y la novena, que es la parte de activos financieros.
Sabemos también que hay pues varias iniciativas en cuanto a temas de criptoactivos y de blockchain, y como te mencioné, pues otras que están desarrollándose, que aún pues todavía no están operativas. De esas 9 categorías, pues definitivamente las 3 principales creo que coincidimos con otros mercados latinoamericanos, que son pues la de pagos digitales. Ahí pues tenemos el tema que te comentaba pues en la pregunta anterior de cómo se está apoyando todo el desarrollo de las MIPYMES y cómo se está ayudando pues a que puedan tener, a que puedan realizar pagos de forma digital. Tenemos agregadores, tenemos pasarelas de pago, billeteras tanto para bancarizados como para no bancarizados. Y pues el tema de las remesas, que en el caso nuestro es pues uno de los principales, digamos, una de las principales fuentes de la economía nacional. Siguiendo con el top 3, pues tenemos la parte de financiamiento alternativo con todos los préstamos digitales, que ahí pues también coincidimos con Sebastián en Uruguay, y pues las plataformas ya de factoring y de negociación de facturas. Y en la tercera categoría, en temas de presencia, de desarrollo que han tenido en el país, es la parte de la gestión de finanzas empresariales. Y ahí pues se agrupa todo lo que es, digamos, la digitalización de las empresas, hasta la parte de contabilidad en la nube. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, de esta situación de confinamiento, pues es una de las que más se ha desarrollado, porque las empresas que contaban, digamos, con todos sus plataformas en premisas, en la on-premise, pues han optado por pasar a la nube, digitalizar pues todos sus procesos. El e-commerce se ha vuelto pues algo que si no tienes cómo manejarte a nivel digital, pues lamentablemente es un riesgo. Entonces, pues muchas han optado por montar, muchas MIPYMES, perdón, han optado por montar todo su portafolio de productos en portales digitales, y pues esa vertical de gestión de finanzas empresariales ha tenido bastante auge durante esta época de confinamiento. A nivel de regulación, pues nosotros digamos que, como mencionó Rodrigo, pues ya el tema de regulación viene después de la innovación, ¿no? O sea, para no coartar el desarrollo de los sectores, la idea es que se desarrolle primero la industria y luego pues venga ya la regulación a delimitar algunas reglas. Entonces, de todas formas, una de las verticales, digamos, que está empezando a regularse es la parte de pagos digitales, que está ahora precisamente trabajándose una modificación al reglamento de sistemas de pago para permitir o para autorizar que ya las fintechs puedan fungir como entidad de pagos electrónicos. Sí, y bueno, ahorita que ya nos mencionaste esto, Inés, yo creo que tú también nos puedes aportar muchísimo, ya que fuiste pionera en fundar la primera fintech en República Dominicana, la primera wallet. Entonces, coméntanos, ¿qué tan difícil es operar una fintech? ¿Existen requisitos específicos? ¿Necesitas una autorización? ¿Cómo es que se maneja en República Dominicana? Bueno, sí, como mencionas, eso fue ya hace 2014, que salió la primera billetera electrónica. Definitivamente, pues ya los tiempos han cambiado, ¿no? Ya ahora, pues la sensibilización de cara a las fintechs es distinta. ¿Qué tan difícil? Bueno, ahí te comento a nivel regulatorio, pues hay muchas regulaciones, creo que como en todos los países, que son transversales, que te permiten pues desarrollar X cantidad de servicios. En el caso de las fintechs, como bien te mencionamos, pues la variedad pues es un abanico completo. Entonces hay muchas verticales que tú puedes desarrollar sin necesidad de una regulación específica. Entonces, por eso dependería mucho de la categoría de fintech que deseen desarrollar. En el caso, por ejemplo, de las billeteras electrónicas, en ese momento que se lanzó la primera, pues la regulación lo que permitía era lanzarla en conjunto con una entidad de intermediación financiera, y precisamente esa modificación que te comento del reglamento de sistemas de pago va a permitir que ya las fintechs puedan desarrollar su producto, digamos, de manera independiente.
va a crear lo que es la figura de lo que es la entidad de pago electrónico, que va a ser pues como las fintechs van a poder lanzar al mercado las cuentas de pago electrónico, que son un instrumento para realizar pagos digitales, que viene siendo pues muy similar a lo que en su momento sigue siendo la tarjeta prepagada virtual, que es pues como se denomina localmente esa billetera electrónica, ¿no? Que va a permitir pues seguir promoviendo la inclusión financiera. Luego, pues a nivel local tenemos, ya se aprobó pues, una ley de innovación que también entendemos que va a facilitar mucho el desarrollo del sector, y también se está preparando una estrategia nacional de inclusión financiera que pues también entendemos nos va a colaborar mucho con todo el tema del desarrollo del sector fintech. Como te dije, pues el tema del confinamiento también ha colaborado a que muchas empresas pues estén promoviendo la digitalización, y eso pues definitivamente también está colaborando. A nivel de autorizaciones, por ejemplo, todo lo que es firma electrónica ya tiene pues una normativa completa que viene desde el 2002, y lo que está haciendo es pues que se está desarrollando distintas aplicaciones de esa ley de comercio y firma electrónica. Se están aplicando pues a distintos sectores, y definitivamente en esta época de confinamiento hemos visto cómo se ha desarrollado, se está pues trabajando mucho el tema de firma electrónica. También hemos visto el tema del onboarding digital, como algunas empresas pues han optado ya por empezar a crear sus procesos de forma digital, que pues las diferentes regulaciones pues también tienen que irse adaptando a estos cambios. Entonces, a nivel de autorizaciones, como te dije, bueno, específicamente las de pago. Después, pues las regulaciones, no tenemos como ustedes una ley fintech. Los activos digitales pues todavía no están, digamos, no hay nada que los regule, así que todavía, digamos que no están permitidos, pero sí hay algunas iniciativas que están pues viendo cómo lo manejan dentro digamos, de la informalidad. A nivel pues de desafíos en temas de autorizaciones y demás, pues más que regulación, digamos que ahí los temas son de interoperabilidad, de cómo las fintechs pueden lograr interconectarse con las entidades del sector tradicional y poder lograr complementar esos servicios que ya existen. Entonces ahí pudiera haber quizás un reto para las fintechs desarrollarse. Más que temas regulatorios, pues entiendo que por el tema de la interoperabilidad es que pudiera haber algún tipo de desafío realmente. Sí, como lo comentas, pues yo creo que es parte importante también y habla mucho de que exista como esta regulación en puerta, ¿no? Eso significa que como que han crecido en este tiempo, y sobre todo con la pandemia, que dices que ha incrementado como el hecho de que existan más autorizaciones, pues es muy beneficioso para el sector, y qué bueno que haya sido así para República Dominicana. Y bueno, ahorita le cedemos la palabra a Sebastián. Sebastián, cuéntanos qué tan difícil es operar una fintech en Uruguay. Bueno, yo creo que antes de contestarte esa pregunta, debemos situarnos en lo que es el ordenamiento jurídico de cada país. A diferencia de los países sajones o de los países asiáticos, el derecho latino regula de otra forma todas las actividades comerciales, económicas y bueno, los aspectos, digamos, de los hechos económicos, por así decirlo. Sí. El tema en Uruguay es, si bien, cuando se habla por eso hacía la mención de regulación primaria o secundaria, si bien en Uruguay no hay una regulación primaria, una ley fintech como tiene México, sí la actividad fintech está regulada por todo el marco normativo, digamos, el ordenamiento que regula la seguridad social, la parte fiscal y todos los hechos que regulan a otros ámbitos. Obviamente que en Uruguay se da la particularidad que todo lo que es la regulación y supervisión del sistema financiero recae sobre el Banco Central, al que a través de sus superintendencias es, digamos, cómo trabaja. Entonces, por un lado, hacer esa disquisición. Uruguay siempre rankea tradicionalmente en las listas, en los rankings, no de la redundancia, de facilidad de hacer negocio como un país bastante amigable
para todo lo que es el establecimiento y el desarrollo, porque de nada nos sirve tener una regulación excelente si después cuando el emprendedor se entra en un mar de regulaciones o mismo en algunos casos de algunos sandbox, lo que importa del sandbox a mí entender y entender de muchos reguladores es ver la agregación real en nuestras economías. Entonces, cómo se cuantifica y se puede concretar específicamente en aportaciones reales a la economía, medibles y extrapolables. Entonces, lo que decía, a nivel de desarrollo del emprendimiento y de lo que son las actividades comerciales, desde Uruguay tiene un marco regulatorio flexible, existen los principios de igualdad tributaria tanto para los nacionales y los inversores extranjeros. Entonces, en ese aspecto general, muy bien. En todo lo que son los temas fintech, obviamente se están asimilando en nuestras regiones por sus realidades sociales y económicas, el nivel de priorización, y ahí es nuestra tarea como personas del ambiente fintech, es tratar de colaborar con los reguladores y con el sistema político, de mostrar la verdadera aportación que puede hacer a la economía real y en digamos, arrojar esa luz sobre la economía de la opacidad en la cual existe el efectivo en nuestras regiones, para que realmente haya un aporte, no solo en la economía real, sino que haya un aporte en las bases contributivas y eso se pueda transformar directamente en más inversión en infraestructura, en mejor educación, en servicios que digamos, la sociedad pueda utilizar. Entonces, para ser más concreto, en Uruguay tenemos todo el marco normativo que regula todas las verticales de la actividad comercial, pero una gran ley que en 2014 el gobierno anterior promulgó es la ley de inclusión financiera, que dentro de esa ley de inclusión financiera los innovadores hemos encontrado un ámbito amigable, porque dentro de sus objetivos está explicitado tácitamente que uno de los objetivos es la modernización del sistema de pagos, con todo lo que ello implica, por ejemplo, con el logro de haber creado las instituciones de emisoras de dinero electrónico, todo lo que es la regulación del dinero electrónico, obviamente lo que son el sistema de sanciones, porque una realidad que se parece ser perderse es que la tecnología no combate la naturaleza humana. Entonces, el mismo problema que tienen los legacy banks o los prestadores tradicionales lo van a tener los emprendedores, no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de la naturaleza humana. Entonces, es interesante que haya una regulación que preserve, obviamente, en mercados regulados, el sistema, digamos, los riesgos de chocar el avión son diferentes a lo que puede ser el sistema de transporte u otros ámbitos. Entonces, es necesaria una regulación. En esta regulación de inclusión financiera hemos logrado algunos, digamos, milestones, algunos logros bien interesantes, como que el 40% de la población mayor de 15 años tenga acceso a cuentas gratuitas en instituciones financieras, que ya se han abierto 1,1 millones de cuentas y se han emitido casi 800.000 tarjetas de débito en una población de 3 millones y medio de personas. Como te decía, eso permite que haya una inclusión muy interesante. Y bueno, dentro de esa ley de inclusión financiera hay otras dos leyes que podríamos destacar, que una son algunos principios regulatorios que ha emitido el Banco Central respecto a lo que es toda la parte de regulación de peer-to-peer lending, una regulación que ha sido muy trabajosa, a veces es fácil pedir para el innovador, pero el regulador también no tiene que ser amigo, nuestro trabajo es convencerlo de que nosotros no vamos a chocar el avión, sino que operamos de buena fe. Entonces tenemos que tratar de tener esa tarea de docencia. Y hay una cosa que hay que evitarla, porque la he visto mucho en jurisdicciones, sobre todo de habla no sajona, es de traducir. Cuando caemos a la traducción de reglamentaciones de otras geografías, ya sea en Asia, en Estados Unidos, en UK, las queremos llevar a América Latina, es como que algunas cosas se pierden en traducción, inclusive entre jurisdicciones propias de América Latina, y tenemos algunos problemas, porque eso, cuando hay una mala regulación, el dinero es como el agua, no deja de fluir y busca su forma. Entonces, yo diría que es importante que el regulador, obviamente nosotros contribuimos con el regulador para que no haya ninguna fisura en el sistema financiero, pero también debe favorecer la innovación, porque la economía deja de suceder. Entonces, decía, la ley de crowdfunding, de P2P, y el año pasado se aprobó esa ley que yo les comentaba, que es la ley que acelera todo lo que son las nuevas empresas de emprendimiento. Como te decía, si tú pones un sandbox y luego el emprendedor tiene que esperar 10 meses para abrir una sociedad comercial, y es complicado. Entonces, eso los latinos, en las jurisdicciones latinas, es como un pain point que tenemos en todo el tema no solo de abrir la sociedad, de probar y de fracasar. El tema de fracasar en el sistema financiero tiene otros costos, por eso también es interesante que estos testings sean en sistemas, digamos, controlados por bancos centrales. Y bueno, esta ley que te decía de emprendimiento y de crowdfunding regula
en cierta forma, los aspectos relativos al crowdfunding en Uruguay, y obviamente hay una gran incidencia del regulador, el Banco Central en este caso, para proteger el dinero de la gente, porque todas estas, las regulaciones, el fintech, la innovación, si no redundan, tienen como consecuencia final una mejora en la calidad de vida de las personas, no sirven. O sea, esto es una cuestión, una presión personal, le hemos hablado mucho con reguladores, el regulador tiene que proteger a la sociedad, y los inversores, los innovadores tienen que proteger a sus inversores y a la sociedad también, y juntos colaborar. Si no entendemos que ese esquema es el único que va a permitirnos avanzar tanto en inclusión como en mayor oferta de servicios, como modernización, como ampliar la base de contributiva, es muy complicado. Y todas estas cuestiones de la fintech, en lo personal, considero que trabajan sobre la inclusión financiera. La inclusión financiera impacta sobre 7 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, si queremos pensar nuevos esquemas sobre, digamos, distribución del valor, y vemos que la fintech tiene esa capacidad de incluir volúmenes críticos de personas para mejorarle la calidad de forma eficiente, la regulación es sumamente importante, y en Uruguay, obviamente que hemos tenido ese avanzar que nos permitió la ley de inclusión financiera, con algunas, no menos, algunos problemas en la operativa, pero en general resultados buenos, y bueno, obviamente como todos los países de América Latina, por una cuestión de forma idiosincrática de cómo están pensados los sistemas, no tenemos la misma velocidad que tienen jurisdicciones como UK, Singapur, Australia, Estados Unidos, que son países que tienen otras cosas, tienen otras prioridades resueltas que nuestros países no hemos logrado, solucionar. Sí, pues muchas gracias. La verdad es que todo esto nos deja como en gran contexto cómo es que se opera en Uruguay. Y bueno, por último vamos a cederle la palabra a Rodrigo para que nos comente qué tan difícil es operar las fintech en España, ya que eres presidente de la Asociación Española de Fintech. Yo creo que nos podrías aportar muchísimo en este tema. Sí, la verdad es que va por barrios, ¿no? Yo siempre digo que esto va en función del sector, ¿no? Por poner un poquito también de cara y ojos a lo que es el sector fintech en España y cómo está redistribuido. Ahora mismo en España contamos con unas 600 compañías fintech que están repartidas por diferentes áreas, ¿no? Obviamente el lending en España está muy bien regulado y es fácil, de alguna forma es fácil poder operar en ese tipo de áreas, ¿no? Que junto con pagos e inversión son las áreas más activas, ¿no? Obviamente en temas de pagos necesitas o eres tecnológica pura o necesitas tener una licencia, con lo cual, bueno, pues existen siempre ciertas limitaciones, ¿no? En cuanto a temporales al obtener la licencia, como comentaba antes Sebastián. Luego tenemos compañías solamente de temas de inversión, de asesoramiento financiero y de temas de accounting, que hay muchas compañías. Y luego hay una vertical que es obviamente infraestructura financiera, que son compañías más relacionadas con tecnología pura, que no necesitan de ninguna licencia, ninguna regulación, con lo cual pues tienen cierta libertad, ¿no? Luego vamos a encontrarnos con compañías, por ejemplo, del tema de seguros, ¿no? Del tema Insurtech. Y aquí vemos que depende también de qué tipo de compañías, qué sectores, ¿no? Si estás siendo, por ejemplo, un comparador o una compañía de distribución, pues necesitas tener una licencia mucho más sencillita, ¿no? Si estamos hablando de generación de productos, pues no necesitas ningún tipo de licencia porque seas un proveedor para las entidades aseguradoras. Y si eres infraestructura financiera, tampoco. Pero si quieres ser generador de producto puro y cubrir las operaciones, tendrás que ser una aseguradora, con lo cual eso realmente es complejo, ¿no? Pero en España y en muchos grandes países. Actualmente tenemos como unas 200 compañías fintechs operando en nuestro país, ¿no? ¿Qué estamos haciendo desde la asociación para mejorar esto? Bueno, pues desde como contaba antes, ya en 2016 nos planteamos hacer un libro blanco de fintech que publicamos en 2017 y fue un libro blanco que fue pionero a nivel internacional porque fue el primer documento que analizaba las barreras de la creación o la puesta en marcha de compañías fintech en un país, lanzado por una asociación y financiado por los asociados, ¿no? Porque había habido algunos casos anteriores, pero financiados sobre todo por gobiernos, ¿no? No paró eso ahí porque eso nos permitió, obviamente, establecer relaciones con todos los supervisores y que, por ejemplo, en el caso del supervisor de los mercados, como es la Comisión Nacional de Mercado de Valores,
pues lanzara un portal fintech en el que tuviera una ventanilla única de comunicación con las compañías fintech nacionales e internacionales, ¿no? Posteriormente hicimos un libro blanco de Insurtech, de seguros, donde también trabajamos mano a mano con ese supervisor de seguros, el supervisor de la Dirección General de Seguros en España, que también prologaron ellos y estuvimos trabajando en diferentes iniciativas con ellos. También trabajamos en el libro blanco, obviamente, de Sandbox, que nos permitió pues haber estado muy cerca, obviamente, del gobierno, del regulador y de los supervisores en todo este proceso. Y por último, recientemente publicamos también un libro de WealthTech, de todo lo que tiene que ver con gestión de patrimonios, asesoramiento, ahorro, etcétera, en el que también estuvo prologado y presentado por el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España, y que fue también un placer el poder contar con ellos. Es decir, que hemos aprendido a que si queremos mejorar los procesos, obviamente, para lanzar compañías fintechs, hay que trabajar básicamente en tres grandes retos. Uno es el regulatorio, que es el que hemos puesto más énfasis hasta ahora. Otro es el inversor, es decir, si no tienes inversión, no tienes gasolina, no puedes escalar tu compañía. Y de ahí yo creo que España hemos hecho un buen trabajo. El año pasado se levantó solamente en compañías fintech alrededor de 250 millones de euros en inversión directa en compañías fintech en España. Y el 2020 ha empezado también con muy buenos datos, a pesar de la situación actual, ¿no? Y por último, obviamente, es el talento, ¿no? De hecho, yo ya en 2012 tuve el placer de montar un programa directivo de banca digital y fintech aquí en España, que fuimos pioneros a nivel internacional y que seguimos con ese programa de fintech y otro de Insurtech, ahora en AFI. Y la verdad es que España tiene un gran volumen también de escuelas de negocios, apostando también por la formación en temas de innovación financiera, innovación en seguros, porque es básico, ¿no? El tener obviamente un buen marco regulatorio, tener inversión y luego también tener talento, tener personas que pueden, no estoy diciendo que tengan personas locales. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en mi compañía con mucha gente a nivel internacional, pero el talento internacional, pero sobre todo gente que tenga la capacidad de poder formarse para luego poder desarrollar trabajos o iniciativas dentro del sector de las compañías fintech. Sí, pues muy, muy importante lo que nos comenta de esta parte de la regulación, y qué bueno, felicidades a España que sea pionero en estos temas y que sobre todo esté como muy enfocado a que el sector fintech cada vez crezca más. Y no solo eso, sino como que las ramas que derivan de él. Bueno, si les parece, vamos a pasar rapidísimo, nos da tiempo de contestar unas preguntas que nos han hecho nuestra audiencia. Bueno, y aquí tenemos la primera. ¿Cuál es el papel o la importancia del Banco Interamericano de Desarrollo en el ecosistema fintech? Aquí lo dejo abierto a quien quiera contestar. Yo la voy a tomar. Sin duda, es una misión que tuvimos, que es que cuando hablamos de regulación a nivel iberoamericano, el actor relevante ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo, que a través de sus informes, de su capacitación, tanto a los reguladores y a las iniciativas que ha realizado, es un actor súper relevante. No sé si lo puedo decir públicamente, pero bueno, el BID ve en esto, en toda esta innovación, una forma de incluir masivamente a mucha gente que hoy no está viviendo bien. También, digamos, es una ocupación y una preocupación de que no se, digamos, y esto habla bastante personal en el BID, pero que se genere la famosa asimetría regulatoria que sucede en países que sucede en jurisdicciones como Europa, por ejemplo. Entonces, esa asimetría regulatoria que produce que se elija un país en detrimento del resto por ciertas ventajas particulares en la legislación. En América Latina el BID ha trabajado muy bien, no solo en garantizar eso, en trabajar por garantizar que eso no suceda, en capacitar a los reguladores, en generar información, porque todo esto, si no se genera información medible, se puede cuantificar la aportación, no hay una forma concreta de evaluarlo. Y en eso el BID ha sido, sin lugar a duda, el actor relevante y diferencial a nivel de regulación y de generación de información. Bueno, para complementar lo que dice Sebastián, definitivamente pues el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido uno de los principales padrinos que hemos tenido del sector fintech, y están abogando pues precisamente para poder lograr una convergencia regulatoria dentro de lo que es la región de América Latina, entendiendo, como bien mencionó Sebastián en una de las preguntas anteriores, cómo se pueden traducir las regulaciones, ¿no? Porque no es simplemente aplicar una regulación que viene de otro mercado, sino esa regulación como yo la adapto a cada mercado en particular. Entonces,
ellos están apostando a que podamos tener regulaciones convergentes en los diferentes países de América Latina, de forma que nos permitan pues lograr volúmenes más considerables a nivel de cuando una fintech quiere escalar internacionalmente. Entonces, se ha acercado mucho a nosotros, se ha acercado mucho a los reguladores y pues ha hecho ese rol de interlocutor y definitivamente pues es un aporte que apreciamos bastante. Sí, bueno, pues como lo comentan, pues es una parte muy importante, sobre todo en el ámbito latinoamericano. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta creo que es para Rodrigo. ¿Tienen Open Banking en España? Bueno, buena pregunta un poco abierta, ¿no? Porque el Open Banking, primero hay que definir qué es el Open Banking, ¿no? Pero es verdad que en Europa se lanzó una directiva europea que se llama PSD2, que lo que precisamente habilita es que los clientes puedan tener acceso a sus datos bancarios y puedan permitir que los bancos tengan que ceder esos bancos a terceros siempre y cuando el cliente quiera, ¿no? Para mí esto es como si dijéramos, el primer gran paso para el Open Banking, es decir, para que los bancos abran sus datos, aunque muchos lo llaman Open Data, ¿no? Más que Open Banking. Para mí el Open Banking es mucho más, tiene que ver primero con el Open Mind, ¿no? Es decir, que los bancos entiendan la necesidad de abrir a terceros el desarrollo de soluciones y la colaboración en temas de innovación abierta, también viene de innovación abierta, mucho más allá de los datos, ¿no? Entonces, yo creo que tanto España como Europa está evolucionando en esa materia de forma muy interesante y estamos viendo que los bancos que son capaces de abrir, obviamente, sus sistemas a través de APIs a terceros para que puedan desarrollar productos y servicios más allá de los datos, están teniendo mucho más éxito que los bancos que están a lo mejor siendo más cerrados, ¿no? O los países que a lo mejor están siendo menos activos en el tema del Open Data. Es decir, verdad que existe un debate sobre si las compañías tecnológicas también tienen que ceder sus datos, pero yo creo que una cosa son los datos y otra cosa es el Open Banking como tal, ¿no? Y por ese motivo yo creo que es esencial que todos los países apuesten de alguna forma por desarrollar estrategias de Open Banking, de banca abierta, para poder desarrollar conjuntamente con terceros propuestas de valor y ahí es donde están las fintech aportando muchas oportunidades y muchas iniciativas a los bancos, sobre todo para luego poder competir con las compañías tecnológicas, las Big Tech, que son las que realmente pueden poner en juego el negocio bancario a medio plazo. Sí, como lo comentas, es un tema súper novedoso esto del Open Banking. Y bueno, creo que nos da tiempo de una preguntita más. Bueno, aquí nos preguntan que debido a qué nace la Asociación de Mujeres FinTech y cuál es su propósito. Si nos pueden comentar más al respecto. Sebastián e Inés, les cedo la palabra. Bueno, la Alianza de Mujeres en FinTech la generamos junto a todas las embajadoras FinTech, las miembros relevantes de las cámaras FinTech de Iberoamérica. Lo lanzamos el mes pasado, de febrero, en Madrid, y contamos con el apoyo de todas las mujeres destacadas de las cámaras FinTech. Inés es nuestra embajadora por la Asociación FinTech de República Dominicana. Y básicamente lo que tratamos de hacer es mostrar a esas mujeres, digamos, que son referentes a nivel iberoamericano, mostrar el talento latino a nivel internacional. Conectamos con la Asociación de Mujeres de Europa, de África, de Estados Unidos, de Asia-Pacífico. Entonces, básicamente, es un espacio en el cual queremos articular para generar información, regulación y generar esos casos de éxito, esa vitrina para visibilizar el talento como el de Inés, y te cedo la palabra, Inés. Bueno, como dice Sebastián, la idea es pues trabajar bastante el tema de género. Venimos de la fusión de dos digamos, industrias, la parte financiera y la parte tecnológica, que por lo regular pues la presencia de la mujer no era, digamos, mayoritaria. Y entonces pues estamos viendo que en la fusión, las fintechs, pues estamos empezando a ver esa presencia de la mujer que sí pues se está incrementando, y definitivamente de cara a crear productos que estén centrados en el cliente, pues es sumamente crítico, porque es bueno tener pues esa presencia de la mujer que precisamente es del otro lado, pues es el consumidor, ¿no? Entonces, cuando tienes esa diversidad del lado de la fintech, puedes ofrecer servicios mucho más adecuados a ese consumidor. Entonces,
creo que es bastante relevante pues tocar el tema de género y trabajarlo como nos ha apoyado Sebastián en la creación de esta comunidad de mujeres. Sí, como bien comentan, este punto se me hace sumamente importante y sobre todo muy destacable que justo hay muchas mujeres liderando las fintech o si no que forman parte de las fintech. Entonces este es un tema muy interesante, sobre todo felicidades por esta iniciativa y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho, Inés, Rodrigo, Sebastián, el hecho de que hayan compartido con nosotros este panel. Y para todos los que nos ven, muchas gracias por visualizarnos. Esta fue la segunda edición de YG Talks, FinTech en el Mundo. Y pues gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Y a YG Talks. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.